Muito bem, então vamos à nossa aula do mestrado. Vou apresentar o professor Florentino Guzman. Ele tem um perfil bastante interdisciplinar, porque ele atua tanto na área do direito como na área de desenvolvimento regional e direitos humanos. Ele vem das Ilhas Canárias, e as Ilhas Canárias, por mais que fazem parte da Europa, está, né, a alguns quilômetros aqui do continente europeu, e tem toda uma dinâmica regional, com questões de desenvolvimento, questões de segurança, questões de direitos humanos, e o professor tem essa atuação lá na Universidade de La Laguna. Ele também tem experiência, e isso é interessante, ele tem muita experiência trabalhando para órgãos públicos, né, como diretor laboral no Instituto, por exemplo, de Segurança Insular lá das Canárias, foi conselheiro delegado da Sociedade de Desenvolvimento, né, dentro da Prefeitura ou da Câmara Municipal de Santa Cruz de Tenerife, que é a cidade onde ele vive, é assessor do gabinete da vice-presidência também do governo das Canárias, também trabalhou na administração local, né, do ajuntamento, ou seja, a prefeitura de El Rosário, que está em Canárias, El Rosário, sempre pelas Ilhas das Canárias, presidente e gerente do consórcio de prevenção, extinção de incêndios e salvamento das ilhas de Tenerife, né? Lembrando que Tenerife, as Canárias teve há poucos anos atrás um vulcão que foi a sua explosão e teve muitos problemas nessa área de segurança com relação às queimadas, aos fogos. E isso tudo interfere também na vida da dinâmica das cidades, né? E dos povos que ali vivem. Então, eu queria passar a palavra ao professor Florentino Guzman, que vai falar em espanhol. Nós aqui do norte de Portugal temos uma facilidade de entender o espanhol, estamos muito próximo à Galícia, e o espanhol nunca foi problema para os habitantes do norte de Portugal. Temos aqui até o Flores é um descendente de espanhol, não é verdade, Flores? E qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar, o professor vai falar muito calmamente. Tem os PowerPoints, que eu vou passar daqui a pouco aqui os PowerPoints. Mas, professor Florentino, muito obrigado por ter escolhido a nossa universidade, a Lusófona do Porto. E eu me sinto honrado de tê-lo aqui. Espero também poder compartilhar projetos com você em terras espanholas, nas Ilhas das Canárias, e seja muito bem-vindo. Vou passar aqui o PowerPoint Perfecto. para los alumnos de la... Si quieres, puede empezar a hablar, yo voy aquí Muy ya. bien, perfecto. En primer lugar, agradecer a los alumnos presentes aquí en el aula virtual y disculparme por mi ponencia en castellano. Hablé con agradecer al profesor Fabio pues, su invitación a dar una clase hoy. La podíamos dar en inglés o en castellano y comentó que era mejor en español. O sea, que eso, antes de nada, disculparme por no poder comunicarme en portugués. En portuñol, como decía muchas veces. Los españoles, y sobre todo los isleños, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre las regiones ultraperiféricas. Yo soy isleño. Portugal tiene también dos regiones de ultramar, isleñas también, regiones periféricas como Azores y Madeira. Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde son el denominado archipiélago macaronésico. Tienen una raíz común histórica, incluso gastronómica, de comunicación, unas denominaciones muy características de territorios que fueron colonias y exportaciones de ida y vuelta hacia América, sobre todo Canarias hacia Latinoamérica y sobre todo también pues Madeira y Azores con respecto también a los territorios de ultramar americanos, sobre todo. El eje Europa, África, América pasaron por estos archipiélagos. Cabo Verde, Hay mucha historia, ¿no? Madeira, Ahí en esta zona, ¿no? Azores. Y sobre todo, pues, la agricultura, los problemas de la ultraperiferia, problemas comunes. Cuando España y Portugal entraron de la mano en la Unión Europea en el 86, pues desarrollaron una legislación
diferencial para sus territorios de ultramar, ¿no? Similares a lo que tenía Francia con sus regiones ultraperiféricas dentro de su marco jurídico. Canarias es una comunidad autónoma dentro de un estado autonómico que es España, y Portugal también tiene reconocidos sus estatutos para tanto Madeira como Portugal. As ilhas desertas são portuguesas, quer dizer que Espanha tem Hay un conflicto ahí de unas islas. Bueno, las islas salvajes, ¿no? As ilhas Salvajes. Entre Canarias y Madeiras. Están más cercanas a Tenerife que Madeira. Pero bueno, pero no dejan de ser unos islotes. Hay muchas islas entre Canarias y Madeira, casi todas islotes, que siempre han tenido conflictos de soberanía. Sobre todo los conflictos de soberanía aparecen generalmente cuando aparece riqueza, ¿no? Ahora aparecen riquezas marinas, riquezas tecnológicas, yacimientos energéticos. Entonces todo el mundo empieza a correr para reconocer los estatutos ultramar hace 400 años, irte al Tribunal Internacional para buscar la soberanía, cualquier argumento. Exacto. Ahora al sur de Canarias han descubierto un gran yacimiento de minerales para las nuevas tecnologías, informática, tecnológicas, y están en litigio. Y como cualquier litigio jurídico de vecino, también los territorios ultramar, y pues también se van a tribunales internacionales para luchar por su soberanía y quien reúne los requisitos jurídicos. Pero vamos a centrarnos hoy en la exposición de las regiones ultraperiféricas. ¿Algunos saben definirme o ha podido estudiar algo de las regiones ultraperiféricas? ¿Conoce el tema? ¿Lo conocía de antes? Bueno, más o menos, más o ¿no? menos, ¿no? Más o menos sabemos por lo que sucede en el derecho internacional. Sí, un poco. ¿No? Pero bueno, el Tratado de la Unión Europea regula las regiones ultraperiféricas, sobre todo que tienen la similitud que son territorios alejados del continente, tienen desafíos geográficos y económicos derivados de esa distancia, de esa lejanía con respecto al continente, ¿no? Se llaman, tienen un estatuto específico. Estas características comunes, además de la lejanía, pues no solo afectan al territorio atlántico cercanos al continente europeo, sino también están en el Caribe o incluso en el Océano Pacífico, ¿no? Los artículos que tratan el marco jurídico de la Unión Europea son el artículo 349, por si alguno quiere especializarse en tratados de la Unión Europea, conferirse el máster o la investigación. Siempre tenemos que acudir al ordenamiento jurídico, tanto en España como en Portugal, primero al Tratado Fundacional de la Unión Europea, es el marco jurídico donde tenemos que acudir para cualquier investigación que hagáis. Siempre hay que tocar la investigación en la Unión Europea y luego bajar al ámbito jurídico de cada país, ¿no? Entonces, el concepto básico para cualquier artículo de investigación que hagáis o cualquier tema que tratáis en la parte de la investigación. Sí. Porque cuando empezamos a investigar o empezamos a estudiar un grado, un máster, siempre nos olvidamos de los marcos jurídicos europeos, solo nos centramos en el local, pero nos olvidamos de que España, que Portugal están en ente jurídico superior. Y siempre yo recomiendo, y el profesor también, Fabio, que cuando investiguemos lo que vamos a presentar ustedes hoy, vuestro trabajo es por lo menos tocar algo de marco jurídico que corresponde a la Unión Europea. Las regiones ultraperiféricas que hoy tratamos se regulan estos dos artículos, el 349 y el 355. Estos artículos reconocen las características específicas de los territorios ultramar que se enfrentan a regiones debido a la lejanía, insularidad, relieve y clima, así como la dependencia económica de la metrópoli. Esta parte de la dependencia económica creo que es lo que más causa a veces conflictos también políticos, ¿no? Exacto. Porque de una parte tienen un territorio que no van a tener extracción de dinero, o sea, de desarrollo local, sí. Pero hay una dependencia también de la metrópoli. De la metrópoli del país. Sí, sí. Y esto creo que es uno de los temas también que estudian mucho, ¿no? Sí, ¿no? Sobre todo los estatutos económicos y especiales. Por ejemplo, Canarias tiene un régimen económico y fiscal diferente y una zona franca que regulan este marco jurídico económico, por ejemplo, en la Unión Europea. Portugal también tiene otro marco diferenciado para Madeira y Azores. Entonces, a partir de ahí se van engranando con el Tratado de Funcionamiento de estos artículos. Sí. Los países tienen que regular su estatuto económico. Por ejemplo, Canarias tiene un estatuto económico diferenciado dentro de estos artículos, de este engranaje, que tiene que desarrollar
su parlamento, Portugal también lo ha hecho, Francia también con sus territorios de ultramar, porque aquí hay que indicar que las regiones ultraperiféricas son 9, pero luego hay otros territorios de ultramar, hay otras islas de Francia que pertenecen al continente americano, como las Guyanas. Entonces, todo eso tienen que tener un marco Y diferencial. todo eso está disciplinado en instrumentos europeos. Jurídico, sí. Jurídicos europeos. Exacto. Por ejemplo, mira, este es el mapa, y siempre me encanta ponerlo. Las regiones ultraperiféricas solo son los que están en azul claro, pero los otros 4 formas jurídicas están también o reguladas en la Unión Europea, pero nosotros nos centramos en las regiones ultraperiféricas que son las que aparecen en azul clarito. Que está allí, Tienes Azores, Madeira, Madeira, Azores, sí. Canarias, Guadalupe, Martinica, La Reunión. Entra también. Entra también. Okay. Que esa distancia comparten similitudes, sobre todo que son islas, ¿no? Islas de ultramar. Pero esas que están aquí para abajo en la Oceanía y en África no entran. No. Estos son territorios metropolitanos de ultraperiferia, en este caso, la mayoría son franceses, ¿no? Colonias francesas. Pero cuando hablamos de la Unión Europea, fíjate tú, los marcos jurídicos que tiene la Unión Europea en el resto del mundo, geográficamente. Okay. Son bons de destinos de vacaciones, ¿no? Sí. Destinos de vacaciones. Martinica, Reunión. Sí. Sí. Pero la dimensión insular, ¿no? Islas, metrópoli. ¿Qué singularidades tienen estas islas, por ejemplo? ¿Qué características podría tener? Por ejemplo, Madeira, Azores y Canarias. Vamos a centrarnos ahí. ¿Qué cosas iguales tienen, por ejemplo? ¿Alguna idea? En sentido geográfico. Geográfico, económico, cultural, histórico, dependencia económica. ¿Cuál es su sector primario? Por ejemplo, Madeira y Azores. Pescas. Pesca. Y turismo. Turismo. Banana. Agricultura, captura y pesca. Y en la actualidad, en la época moderna, turismo, ¿no? Agricultura, pesca y nuestro monocultivo actual, que es el turismo, ¿no? Es la característica general para Canarias, para Madeira y Azores, el turismo. Antes era la agricultura, ahora nuestro monocultivo es el turismo. Y estas características de desarrollo primario, de la economía primaria, tienen también una diferencia para el continente. Exacto. O sea, que es para promocionar allí, para facilitar, ¿no? Sí. La Unión Europea protege a los productos agrarios, canarios y portugueses, por ejemplo, el plátano, el tomate en Canarias, los productos esenciales, el aguacate también de Madeira, entonces, para garantizar que puedan competir, porque son a pequeña escala, son islas que producen productos a pequeña escala para competir con otros países, sobre todo Latinoamérica o África, sobre todo, ¿no? Estos son los aranceles de protección también que protegen los tratados de la Unión Europea. En la actualidad hay 9 regiones de ultraperiferia, 5 departamentos franceses de ultramar, la Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte y La Reunión, una colectividad francesa de ultramar, que es San Martín, 2 regiones autónomas portuguesas, Azores y Madeira, y una comunidad autónoma española, que es las Islas Canarias. Los desafíos ya hemos hablado. Los desafíos que incluyen todos estos monocultivos es el alto coste que al producirlo, la materia prima, el transporte hacia Portugal o hacia España, hacia Europa. Eso tiene un coste derivado y cada vez mayor con el tema de la comunicación. Entonces, esos costes, esa manutención, esos productos no pueden ser perjudicial para los países de las regiones ultraperiféricas y por eso Europa subvenciona parte de estas bonificaciones al tema del transporte. El agua, también, por ejemplo. El agua allá, ¿cómo? El agua. En Canarias subsiste a través de potabilizadoras o desalinizadoras para el tema agrícola, sí. Y además a través de fondos europeos, proyectos de cohesión, pues a lo largo de los años pues ha llevado una implantación de estos productos, ¿no? Reciclaje de agua también. Pero tiene fuente. Sí, hay fuentes. Sí, tiene fuentes, pero, por ejemplo, hay islas como Lanzarote y Fuerteventura, que son más orientales, más cerca de África, que son más desérticas, y el agua es casi toda esa a través de potabilizadoras y desalinizadoras también.
E como é na Madeira, sabe? A Madeira e o Açores, tem muita água ou tem que fazer também esse processo? Porto Santo chegou a vender água potável para as Canárias. Porto Santo? Sí. Retirar água da cidade e tomá-la. Sí. Osmose inversa. Osmose também. Osmose inversa. Sim. E eles já estão a fazer uma central. Uma central. Sí. Da Madeira. Nos Açores há muita água. Madeira tiene una potabilizadora muy importante también, una de las plantas también. Sí. Sí, 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 sí. Y creo que es San João, puede ser no, la isla que está enfrente de Madeira San es Jorge, ¿no? San Jorge, ¿no? Não, Não. não sei. La isla que está enfrente de Madeira, que es muy Só a ilha de Madeira e a ilha de Porto Santo. Por Santo, Porto que es una isla con una playa tremenda, con unas instalaciones turísticas, pero tenían problemas también de suministro de agua hasta hace poco, ¿no? Para entender la dinámica de la población, ¿cuántos mil habitantes viven en Canarias? Y Madeira y Açores, ¿ustedes tienen una idea de cuántas mil personas moran? 200.000. Na Madeira? Na ilha da Madeira e 200.000 nos Açores. 200? 200 mais? Sim, Un poco más de 200 en cada isla. Las Islas Canarias tienen 2.200.000 habitantes. 2.200.000. Sí, pero concentran 1 millón en Tenerife y 1 millón en Gran Canaria. Y 200.000 en las otras 5 islas. Pero soportamos cerca de 10 millones de turistas. Ah, hay mucho turismo. Claro, entonces súmale el turismo, la agricultura, es muchísimo. Mas nós temos o principal fruto da Madeira foi o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, es el embajador. No. Y compartimos con Madeira, los canarios, la emigración hacia Venezuela. Sí. Madeira ha tenido mucha emigración hacia Venezuela. A mí siempre me llamó la atención cuando iba a Madeira, pues que hablaran muy bien castellano, y el castellano que hablaban en un acento muy venezolano. Y además, como este desafío siempre de ida y vuelta, ¿no? Llevamos a América, traemos de América, entonces ideas, productos, tradiciones, porque he visto muchas comidas venezolanas que ahora los propios habitantes de Madrid han retornado, transforman en su cocina y han integrado las hallacas, las cachapas, las arepas, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Creo que había 1 millón de portugueses en Venezuela. Sí, sí. Llegó a tener. Canarios también. Nosotros llamamos a Venezuela la octava isla, porque tuvimos un montón de migración canaria. Y ahora hay venezolanos retornados, sí. Retornados. Sí, sí. Además, España da la nacionalidad a descendientes de canarios, bueno, españoles en general, pero sobre todo canarios porque emigraron a Venezuela, que tengan hasta 4ª geração. Sim, aqui em Portugal também tem, aqui, ali perto de Espinho tem um centro luso-venezuelano, que é um centro cultural muito grande. Muito grande. Não é? Dá pra... Havia muitos padeiros, ali da zona de Aveiro, e iam para a Venezuela, muitos negócios de padarias. Panaderias. Panaderias. Sí, sí, sí. Avispas. Arepas y hallacas, ¿no? Las hallacas, que es un producto venezolano, muchísimo. Pues bueno, todos estos desafíos y económicos de la región ultraperiférica también lo garantizan estos 2 artículos en 4 bloques, ¿no? El derecho a igualdad y la no discriminación. Los ciudadanos de las regiones ultraperiféricas tienen derecho a no ser discriminados en virtud de su residencia en un territorio ultraperiférico. Implica igualdad a la hora de acceder a fondos, a derechos en políticas sociales y sobre todo garantizar que esas barreras geográficas se equiparan a través de incentivos fiscales con respecto a la metrópoli. Acceso a servicios públicos esenciales. Uno de los grandes retos, por ejemplo, en las regiones ultraperiféricas está en la inclusión de que los gastos de salud, de vivienda, de gastos esenciales en cuanto a la educación, pues sean cubiertos también en un estatuto especial y que no tengan ningún problema con respecto a cualquier ciudadano que vive, por ejemplo, en Lisboa o Porto. Con relación a este tema de la educación, estudiar en Canarias es más barato que en Madrid, por ejemplo, o sea, una universidad pública, o los precios dentro de la universidad pública son iguales para un ciudadano que está en el continente y que está en las islas. ¿Sabes? Bueno, generalmente en Canarias tiene
al tener un régimen económico y fiscal, es más económico que la península, por ejemplo. Los productos tienen, en la península tienen un IVA de un 16-19% del producto y en Canarias generalmente en torno al 4 y 7%. Está más bajo. Sí, tiene zona franca, entonces generalmente con el impuesto más bajo, también pues las tasas universitarias son Podría compensar para tienen un que estudiante compensar. ir estudiar Exacto. allá. Y por ejemplo, los canarios, los empadronados en Canarias, de las Islas Baleares también, pues tienen un descuento 75% en el transbordo de avión, por ejemplo. Si te sale un billete a un peninsular, sale un billete de 300 euros, pues 75% más barato y de vuelta a peninsular al canario, ¿no? Esos gastos, ¿no? Por ejemplo, lo cubren el tema de los gastos económicos. Y esta parte, ¿quién paga? Es este dinero sale de un presupuesto del Estado. De Estado, exacto. Del Estado, vía también fondos europeos, hay fondos estructurales, fondos de cohesión de la Unión Europea, los fondos de rehabilitación, los fondos, porque hay un montón de líneas de cohesión a los que tienen derecho en regiones ultraperiféricas por sus distancias, Madeiras, sobre todo, Azores y Canarias, están en una categoría 1 dentro de los fondos ¿Cuántos europeos. kilómetros desde Canarias hasta el continente? Hasta Bueno, España, más o menos Madrid. Canarias, Madrid, 1800 1800 kilómetros. Y Azores para acá, Madeira, más o menos igual, o a distância? A distância, os Açores é muito longe, fica no meio. Mas dá mais de 2.000 ou menos de 2.000 quilômetros? Acho que são 2.000 quilômetros. Madeira, em torno de 1.700, talvez. Sí, más cerca. Não? Eu já fui 2, 3, 4 vezes a Madeira, mas nunca fiz o cálculo. Nunca hice el cálculo de quilômetros. De avião é praticamente o mesmo. Porque Açores tinha 1 hora menos que Portugal. Sí. E Madeira não, né? No. Una vez estaba en Madeira, en Açores, y tenía que hacer una entrevista a las 7 de la noche. Y de repente yo estaba allí. Y me llaman a entrevista. Era para ser profesor en una facultad de aquí, en Portugal. Yo, hombre, pero falta. No, no, está ahora. Ya estoy en Açores y cambió el horario. Lisboa fica a 1.000 quilómetros da Madeira e 1.500 de Açores. Ah, entonces no está más o menos. Está más cerca de Madeira, entonces, Lisboa, 1.000 kilómetros. 1000 kilómetros, sí. Y 1.500 de Açores. Está muy bien. Y Tenerife está de Madeira, no recuerdo mal, a 300 kilómetros más o menos. Sí, una cosa así. Claro, Nosotros tenemos un vuelo diario desde Tenerife y otro de Gran Canaria y está a 40 minutos en Winter. O sea que tenemos muchas conexiones también. Muy bien. Ya van apuntando para Apuntando, que vamos a Tenerife. A Tenerife, fijo, alguna clase, alguna conferencia. Todos los alumnos que vinieron a la clase Están están invitados. Los Los online también. presencial. Los online tienen También, venga, va. más o menos. Solo por tocar 2 temas. Los asuntos económicos son fundamentales. Tienen preferencia en los fondos estructurales y la inversión europeo las regiones ultraperiféricas. Preferencia, objetivos, cualquier región ultraperiférica que presenta un proyecto de fondos estructurales, su comunidad tiene prioridad 1 para ser evaluados y para concesión de estas inversiones, para financiar proyectos de sostenibilidad económico, Objetivos 2020, Agenda 2020 y sobre todo fondos destinados a infraestructura, a desarrollo empresarial, educación, innovación tecnológica y transporte y sobre todo aspectos críticos del crecimiento y el desarrollo sostenible con las regiones ultraperiféricas. Y las políticas de cohesión, que es el otro bloque, ¿no? La cohesión social. Están diseñadas para reducir las diferencias entre la metrópoli y las islas a través de programas específicos de cohesión social, ayudas sociales, educativas y sanitarias, sobre todo, ¿no? Eso es importante. Y en la última línea, cuando empezamos con los fondos europeos, es los proyectos destinados a proyectos de inversión, en Canarias llamamos Islas Verdes, los proyectos Agenda 2030, esos fondos necesarios para renovar el reciclaje del agua, la cohesión de los productos, la agricultura ecológica, un turismo sostenible, no aglomeración, incluso los materiales de construcción tienen que ser sostenibles, nuestra energía, nuestra reserva de marinas, toda esa cohesión de Agenda 2030, nosotros presentamos proyectos y estas regiones son prioritarias si son aceptados para regenerar, ¿no? Y sobre todo también
es muy importante que estos artículos también regulan el tema del aislamiento geográfico. Ya habíamos hablado, hay fondos para el transporte de personas y de mercancías, Sí. sobre todo para el tema del comercio, para que la dependencia de estos territorios con la metrópolis no sean sustanciales. Y hay una dependencia muy larga o muy fuerte de productos que vienen desde el continente, ¿o no? Sí, sí. Canarias no es autosuficiente desde el punto de vista agrario, ¿no? Por ejemplo, tienen microagricultura, pero esa microagricultura no te da para dar de comer a 2 millones de residentes. Porque son 2.200.000, Sí, por ejemplo, habitantes y 10 millones de turistas. a lo largo del año. Todos esos productos agrarios vienen a través también del transporte de la península. Porque el tema de la logística es muy fuerte. Por eso. Sí, Es muy fuerte las empresas de logística. De logística a través de las zonas francas en puertos y aeropuertos. Tenemos 2 grandes puertos atlánticos en Santa Cruz y en Las Palmas. Están entre los 10 puertos con más capacidad de España, tanto el de Las Palmas y el de Santa Cruz de Tenerife. Y no nos olvidemos que tenemos un eje atlántico, un eje norte-sur, bueno, el norte de Europa, Lisboa, Madeira, Canarias, Sudáfrica, ¿no? Ese es un eje atlántico. Que pasan por allí los barcos para hacer, sí. Por ejemplo, repostar. Antes de la construcción del canal de Suez, históricamente, eran muy importantes estas islas, porque era el tránsito de mercancías hacia el este. No había canal de Suez, bajaban por la costa africana. Cuando hubo el famoso problema del canal de Suez en el 70 y pico, pues volvió a abrirse el eje comercial. O sea que tenemos un eje norte-sur, pero también tenemos un eje este-oeste. O sea que un eje hacia América del transporte de mercancías. Que paran por allí para sí. repostar, para los marineros, para los marineros, y sobre todo antes eran tráfico de personas, ya no. Sí. O sea, pero sí tienen mucha importancia. Desde el tiempo del tráfico de personas para América. Por ejemplo. O senhor disse que não tem acesso ao link. Mas aquele que eu mandei no e-mail, ele não consegue ver? Sabe que eu tenho que ter acesso? Eu deixei aqui alguém com... Ele saiu da sala? Ya estamos terminando, ¿no? Hemos desarrollado el sector agrícola, el pesquero, ya hemos hablado, y ahora mismo el gran motor económico, por ejemplo, de mi tierra, es el sector turístico. Representa casi el 90% del PIB, o sea que es muy importante. Y en ese sentido, pues las empresas están obligadas a tener un turismo sostenible, unas ecotasas, una implantación de Agenda 2030 de sus productos de primera y energéticos también importante. Y sobre todo eso es el filtro para una moratoria turística, para el tema de camas hoteleras, y sobre todo el tema de equiparar un turismo sostenible con fondos de cohesión a través de políticas de integración de la Unión Europea. Todo esto está bajo el paraguas de lo que iniciamos antes, ¿no? Del Estatuto de Regiones Ultraperiféricas, que nos permite pues, intentar competir con los territorios continentales. En Canarias tienen también implantación una investigación científica muy grande. Los cielos canarios pues tienen una ley que impide una contaminación lumínica. ¿Por qué? Porque tenemos 2 grandes observatorios astrológicos, uno en La Palma y otro en Tenerife. Son centros pioneros de la Unión Europea en la accesibilidad a la investigación espacial. Y también tenemos 2 centros de investigación muy potentes de los océanos, de la investigación marina, el futuro agrario del sector marino, el futuro tecnológico del sector marino, ¿no? Es la cuarta frontera que nos hemos descubierto, los océanos, ¿no? Entonces Canarias está impulsando ahora muchas políticas de investigación biológicas en el mar. No, eso es muy importante. Portugal tiene... Su territorio marino es 27 veces mayor que el territorio terrestre. Por ejemplo, hay una Azores tiene una riqueza impresionante. Sí. Además, es dorsal, en Madeira también, o sea, y tienen un montón de fondos que están investigando muchísimo con respecto al tema del desarrollo energético, el desarrollo marino, de la pesca, y sobre todo, a mí me gusta mucho esto de la agricultura marina, ¿no? Las algas,
Son productos que se pueden después comer. Comer, exacto. Están muy investigando productos súper proteicos que puedan ser interesantes para sustituir a otros productos alimentarios. La investigación científica también está avalada y protegida dentro del Tratado de la Unión Europea. Los transportes, como ya habíamos hablado, tanto mercantiles, humanos, el transporte aéreo también están protegidos en este tratado, en la región ultraperiférica. Las energías renovables. Y esta parte de las energías renovables, pienso que es muy importante porque como no hay hidroeléctricas, no hay así, Sí. no sé si hay hidroeléctricas allá. No, ahí tenemos, La por ejemplo, energía viene de alguna parte. por ejemplo, el hierro es una reserva de la biosfera, la isla entera, y se suministra pues, a través de la energía eólica y la energía solar sobre todo. Y en Canarias Pero también se nutre. Con 2 millones de habitantes, 2 millones, ¿de dónde viene la energía? Del gas, del hidrocarburo, del gas licuado. Y viene entonces de Rusia. Eh... Hombre, 2 millones es mucha gente, más los turistas. Turistas, energía. Ya, en energías renovables, Tenerife, por ejemplo, ya está en torno al 40% de su energía es renovable. Tiene una central hidroeléctrica que ha sido renovada a través de fondos europeos de energías renovables y se está reutilizando con temas marinos, temas eólicos, temas de motores, sobre todo de gas licuado, que se está transformando. Tenerife tenía una refinería de petróleo que ha sido trasladada a Huelva y está, lo que se está trabajando en la manufactura energética es la renovación a través del gas. En Arinaga hay un puerto que se ha construido para el gas licuado, como transformación del gas ¿Y eléctrico. este gas llega por gasoducto? No, el gas puede ser líquido. Líquido. El hidrocarburo es líquido y son transportados a través de barco. ¿Cómo? Marea motriz, ¿no? Sí, sí, también, de mareas. Sí. Marea motriz. Sí. Sí. Cada isla tiene unas especificidades interesantes y ahora se está trabajando también en la energía del volcán, ¿no? Sí, del se está volcán. trabajando con la energía de la tierra también, están investigando. Pero bueno, de momento no llegamos a ser 100% ecosostenibles energéticamente, pero ya, por ejemplo, algunas islas, el Hierro es el 100%, Tenerife el 40%, Gran Canaria en torno al 30%. Porque Gran Canaria pues, tiene mucha gente. Mucha gente, cerca de 1 millón también de personas y todo. Pero Tenerife y Gran Canaria son más o menos parecidos. Sí, sí, 1 millón, algo más de Tenerife, 1.100.000, y 1 millón también Es Gran igual. Canaria. Sí, 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 sí. Concentran prácticamente el 90% de la población. La región metropolitana tiene 1.200.000. Sí. Sí, entonces no es mucho, no hay mucha diferencia. No, no, no. Con Para nosotros ya estamos con el término isla-ciudad, ¿no? Porque han crecido tantas las islas que la isla ya es una ciudad, ¿no? Sí. En el entorno metropolitano, Santa Cruz Laguna, pues tiene cerca de 500.000 de habitantes y el otro 500.000 están en 2 sectores turísticos, el sur de Tenerife y el norte de Tenerife. Pero bueno, pero tiene cerca de un 70% de su territorio protegido. O sea, casi toda la población está en la costa. Porque tenemos un volcán, tenemos un parque nacional en Tenerife, tenemos 5 parques nacionales en las islas. O sea que la protección del territorio también va en correlación también con el sector. No hay una gran explotación turística que se inició en los 70, eso se paró con modelos de turismo sostenible a principios de los 90, una concienciación, pues también a través de pensadores, corrientes, el territorio es pequeño, entonces hubo mucha concienciación ecológica. Pero ahora tenemos un gran problema, al ser frontera sur de la Unión Europea. ¿Qué es ser frontera sur? El frontera con África. Con África tenemos un gran problema de inmigración. En los últimos años hemos tenido un gran problema de inmigración, sobre todo con Senegal, Mauritania, a través de pateras, de pequeñas barcas, que llegan a Canarias, hacen un trayecto de cerca de 1.900 kilómetros. Como de Tenerife a Madrid, pues de su capital de Senegal a Hierro, depende de las corrientes, sí, o a Tenerife o Gran Canaria, son 1.900 kilómetros. Wow. Pues, ¿por qué llegan a Canarias? Porque son maravillosas. Porque es Europa. Porque es Europa. Es Europa, las fronteras sur. Ahora es la entrada. Se ha parado el norte de África, la accesibilidad al norte de África del tema de inmigración, y están entrando por Canarias.
Y hay gente, un y gente que problema. viene desde India, Pakistán, fíjate tú cómo cruzan desde el este. Cruzan por aquí. Sí, hay un montón de... En Estados Unidos, que la gente cruza toda a Sudamérica, Sudamérica. América Central, caminando Okay. hasta el México, Sí. para pasar a Estados Unidos. Mm. Y yo pienso, ¿por qué no pasan directo a México? Pero ellos no pueden, No. se van por allí. Sí. Y buscan vías de entrada o que estén menos vigiladas. También todos los años muere mucha gente, ¿no? Las corrientes africanas de accesibilidad, o sea que de lo que llega, o sea, están hablando de que un 20% posiblemente son gente que se queda en el camino 20%. de lo que llega. O sea que vamos a tener también un problema, ¿no? Y esto también lo regula el Tratado de la Unión Europea, regula los estatutos, pues ayudas al tema de inmigración. Cuando ya un cupo de, sobre todo los menores inmigrantes en España hay un problema, porque los tiene que asumir la Comunidad Europea, pero si son mayores de edad, tienen que... hay una política de cohesión entre comunidades para trasladarlos a otra parte de la península. Ese es un tema interesante, porque yo he escuchado que, por ejemplo, en Alcalá de Henares, como estoy ahí investigando, llegan un montón de personas, de inmigrantes que Canarias le envían, ¿no? Sí, exacto. O sea, están esparciendo por toda España. Es una Sí. política española ya, ¿no? Europea. Es europea. Europea. Es europea. El Tratado de la Unión Europea pues regula lo que es la frontera. El modelo Frontex es un modelo de regulación de políticas de inmigración, sobre todo de los países sur de Europa, ¿no? Se activa en cuanto hay un país que está en déficit en cuanto a la aceptación a la llegada de inmigrantes, pues se regula. Hay un fondo de cohesión de reparto de cupos de inmigrantes. Cuando son mayores de edad está regulado, pero cuando son menores de edad, en nuestra Constitución los tiene que asumir pues la comunidad de donde llegan. O sea, los menores. Los menores de edad. También, sí. El problema es, la mayoría llegan, no tienen documentación, la destruyen, no sabemos la edad que tienen, hay que hacer ni nombre, hay que regularlo, hay que hacer exámenes para saber si son menores de edad, si son menores, porque sí. Ya entran los derechos humanos y la legislación internacional, ¿no? Sí. No puedes expulsar a alguien menor de edad. Incluso pueden venir por asilo, Exacto. están huyendo de la guerra o algo así, ¿no? Sí. Tienen una protección internacional. Sí. El año pasado entraron cerca de 20.000. 20.000. Sí, que suponen a lo mejor es un número redondo, que a lo mejor en el ámbito geográfico del continente no lo es, pero allí para es mucha gente. una isla, por ejemplo, con el Hierro, que tiene menos de 4.000 habitantes, pues 20.000 es mucha gente. Mucha gente, ¿no? Entonces siempre se ayuda a los fondos europeos de cohesión para sobre todo ayudas para acogimiento, para campos, para comida, para formación, para investigación, para trabajar con países de origen, para saber quiénes son estas personas, regularlos, ¿vale? Y sobre todo... La mayoría viene de Senegal. El Senegal, Mauritania, es la vida de entrada, pero cada vez son más gente que vienen de Asia, por ejemplo, de Asia. Entran están entrando por esta línea. Las mafias del transporte de seres humanos a través del tema de inmigración, pues están utilizando ahora el canal. No es barato llegar. Pero hay muchos que no son tan simples que pagan como Sí. miles de dólares para cruzar. Sí. Casi todos son de influencia francesa, son países, colonias francesas, en francés. Entonces, pues están intentando a través del tratado pues, con Francia, pues colaborar con estos países de origen para intentar cerrar, ¿no? A través de fondos de cohesión en destino, pues tener también políticas para que evitar o informarles que es muy difícil llegar, que luego van a ser trasladados. Entonces, todo eso también es informarles, porque muchas veces son engañados, que piensan que ha llegado mucha gente piensa que van a llegar a un paraíso. Que han llegado a un continente, por ejemplo, y no, son unas islas. Esa información. No quiero aburrirles más, aquí terminamos, una pequeña síntesis de lo que quería exponer, y sobre todo dejarles ahí una semilla de un tema de investigación que a mí me apasionó mucho cuando lo escuchaba, los tratados de la Unión Europea, pero sobre todo las regiones ultraperiféricas. Estoy investigando también, hice mi doctorado en movilidad, pero también estoy ahora trabajando parte de investigación en derechos humanos y Unión Europea, y a partir de ahí, pues también es un campo que estoy intentando seguir investigando. Y no se olviden de que
Portugal tiene dos regiones ultraperiféricas muy potentes, Madeira y Azores, que comparten un marco común con España, que es Madeira, y además tienen otro marco común, que es una colonia como Cabo Verde. Y todo eso se llama Macaronesia, Macaronesia. que muchas veces... Que es el nombre de las islas de las atlánticas. cuatro, cuatro regiones. Sí, bueno, un país independiente y Sí. tres regiones dentro de la Unión Europea. Muy bien, muchas Si tienen gracias. alguna duda, se la puedo resolver, y si no, yo creo que el día es largo para las presentaciones, los trabajos final de máster, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muito obrigado, professor Florentino. Já quero agradecer. Vou fechar aqui essa gravação. Vocês fiquem online, mas eu vou fechar só a gravação para depois ficar no YouTube.